Hola, esto es Trends, el podcast de Más Consulting, y el episodio de hoy se titula ¿Qué es y para qué sirve la inteligencia económica? Es un montón de trabajo y de estudios y de desentrañar señales y de leer sobre todo aquello que ocurre en el mundo. Es una información obtenida, dirigida, perfectamente elaborada, destilada. Es tener una metodología adecuada pues, para discernir lo que es datos de información, generar conocimiento y tener una visión completa, lo más realista posible, la máxima información pues para tomar una decisión. La inteligencia al final lo que nos permite es entender el contexto donde operan las organizaciones para tomar decisiones que nos permitan adquirir una ventaja. Es la información tratada para la toma de decisiones. Quienes responden a la pregunta de qué es la inteligencia económica y para qué sirve son, por orden de intervención, Luis González, CEO de Turing Technologies; Ignacio del Corral, director general de GIASP, Grupo de Inteligencia, Análisis, Seguridad y Prospectiva; Miquel Rufián, director global de Seguridad e Inteligencia de Vidaidea; Eva Moya, Risk and Fraud Manager en Nemo; y Eugenia Hernández, investigadora, analista de inteligencia y profesora. Todos los participantes en el episodio son también profesores del posgrado de Inteligencia Económica y Seguridad de Más Consulting y la Universidad Pontificia Comillas, que dirige Virginia Ródenas. Nótese que a la pregunta de ¿qué es la inteligencia?, las distintas respuestas muestran un término que puede hacer referencia a una capacidad cognitiva, un proceso o ciclo, un producto o una organización. Vayamos por partes. Lo primero, el proceso. Nos lo resumen Eva Moya y Eugenia Hernández. Los analistas de inteligencia disponemos de un proceso que es el ciclo de inteligencia, Y dentro del ciclo de inteligencia hay varias fases. por las cuales el analista va pasando y le permite no perder el foco hacia el que se dirige. Ves que hay una dirección en el qué es lo que se quiere conseguir y para qué. En este sentido, los analistas, si vamos siguiendo ese proceso de una forma correcta, obtenemos la información adecuada para trabajar. Y la obtención de información es un poco la madre del cordero. Información, ahora bien, que habrá de ser debidamente tratada. Ignacio del Corral, de GIASP, emplea la imagen de un embudo enorme del que sale una gotita perfectamente destilada. Que es todo el proceso ese de elaboración y producción y transformación de esos inputs, de esos datos, de esa información, de esa desinformación, de esa contrainformación, de esa mala información en inteligencia. Producto que puede adoptar múltiples formatos, como señala Eugenia Hernández. Puede ser una nota informativa, pero puede ser, un informe gamificado. Puede ser un informe en el que haya links con imágenes, con vídeos. Por ejemplo, a Amancio Ortega se le hacía un vídeo de 3 minutos por las mañanas explicándoles qué ocurría en el mundo con el Imperio Zara, ¿no? La información contenida en el producto final de inteligencia remite a distintas fuentes y estas, a su vez, indican una variada tipología. Existen todo tipo de fuentes. Fuentes internas, fuentes externas, fuentes confidenciales, reservadas o fuentes de pago. Para inteligencia económica tenemos que recurrir a bases de fuentes de suscripciones, por ejemplo, aquellas páginas que contengan cuadros de balances, aquellas páginas que hagan estudios sobre sectores, que normalmente tienen también sus propios analistas detrás, y los informes que producen, evidentemente son de alto valor. La sola clasificación de las fuentes sugiere que el análisis de inteligencia requiere de un esfuerzo multidisciplinar. Porque el analista no puede estar en todo, el tiempo es finito y no es un ser que pueda estar en todas partes. Entonces, conforme nos vamos profesionalizando, también se incorporan otros perfiles que nos pueden ayudar. Perfiles profesionales, se entiende, y debidamente formados, cabe precisar. De hecho, lo normal es que un profesional se forme en análisis de inteligencia, pero a la vez sea especialista en algo. Es decir, no se puede acabar una carrera, hacer análisis de inteligencia y vivir del análisis de inteligencia. Esta es la opinión de Eva Moya, de Mnemo. Escuchemos la de Ignacio del Corral, de GIASP. El analista, curiosamente, no requiere siempre una gran formación. Más aún, a veces lo contrario, por aquello de los famosos sesgos cognitivos, prejuicios, determinadas inferencias e injerencias
que le pueden ocurrir en análisis. Minimizados esos sesgos, ¿cuál sería para Del Corral la cualificación mínima exigida para el análisis de inteligencia? Normalmente el analista lo que requiere es una formación, como he dicho antes, un poco holística y con unas técnicas de análisis, algunas estructuradas, otras no, unas técnicas de análisis estimativo, descriptivo, prospectivo. Lo que hacemos es formarlo para que con esas propias técnicas de análisis puedan ser aplicadas a diferentes campos. Eva Moya se muestra de acuerdo con lo último para enseguida insistir en la necesidad de una especialización previa. Si domino el análisis de inteligencia y las metodologías, ¿puedo aplicarlas a cualquier temática? Sí, pero la realidad es que si quiero hacer de verdad análisis de inteligencia, tendré que ser especialista en aquello en lo que estoy investigando. ¿Por qué? Porque inteligencia es una herramienta. Es una perspectiva, es un enfoque, pero a eso hay que dotarle de un contenido. Y ese contenido es el que aporta el futuro profesional de análisis de inteligencia. Tanto si se opina que la experiencia es exigible como si no, lo que no parece admitir discusión es que la de analista de inteligencia es una profesión cargada de futuro, más en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Habla Miquel Rufián. Cualquiera que se meta en esta disciplina pues puede tener un futuro prometedor, porque no hay productos o servicios adaptados a cierto tipo de empresas, ni necesidades cubiertas todavía. Es decir, es una gran oportunidad para aquellas personas a las que les guste innovar. Efectivamente es un campo abonado puesto en tanto en cuanto que hoy día lo que antes era la información, que era un poco la razón de ser de la inteligencia, que era lo que escaseaba, hoy día estamos ante un tsunami de información y lo que se requiere previamente es inteligencia. Por lo tanto, lo que requiero son analistas de inteligencia. Es decir, vengas de donde vengas, ciencias puras, tecnología, ciencias sociales, historia, filosofía, puedes dedicarte, es más, debes dedicarte al análisis de inteligencia para hacer grupos muy polivalentes que tengan diferentes características. Yo, por ejemplo, en mis equipos de analistas de inteligencia tengo gente, por supuesto, especializada en ciberseguridad, porque es a lo que nos dedicamos, pero también tengo gente de relaciones internacionales, tengo periodistas, yo misma soy historiadora. Entonces, la aproximación se hace desde múltiples perspectivas, con especialistas de múltiples disciplinas, para detectar los patrones, las anomalías y realmente ser útiles a los decisores. Profesionales de todos los sectores, bienvenidos pues al apasionante y prometedor mundo del análisis de inteligencia. Absténganse ahora bien los futurólogos. El futuro no existe y por lo tanto no se puede predecir. Quien así de rotundo se pronuncia es Luis González de Turing Technologies. Para él, jugar a las predicciones y resultar ganador es pura cuestión de azar. Puedes tener suerte y conseguir acertar, pero no está más allá que acertar en la lotería. Adivinar el futuro, por tanto, sería una pérdida de tiempo. Mejor dedicar a actividades más provechosas. Como estar preparados para varios de esos futuros, agruparlos por patrones e interesarnos en esos patrones. ¿Qué hacer para fomentar el que nos interesa? ¿Qué hacer para evitar el que no nos interesa? Esa es la clave. Esa es la clave. Es decir, tú generas una serie de actuaciones que haces que un escenario de una probabilidad menor, pero que es el deseado para ti, se coloque en el escenario más probable, porque cambien los elementos que generaban ese escenario menos favorable. Lo que hacemos en nosotros es crear las condiciones y los caminos a través de indicadores para llegar a, dentro de ese cono de plausibilidad de escenarios, crear las mejores condiciones para dirigirme al escenario que yo previamente he determinado con la inteligencia estratégica. Me gusta mucho esa aproximación porque es una perspectiva centrada en la acción, no simplemente en dejar un documento que diga estos son los 4 escenarios más probables, adiós muy buenas, sino qué hacemos luego con esto, cómo podemos conseguir que el escenario que más nos interesa sea el que fomentemos y el escenario que menos nos interesa sea el que intentemos evitar. La pregunta es, ¿cómo? Con inteligencia compartida, con procesos de creatividad, con innovación, con el diferente, con el brainstorming en el que no se dicen tonterías, un brainstorming en el que se incorporan ideas que nadie se hubiera ocurrido. Es cierto que el brainstorming estructurado con la metodología adecuada y con las reglas que hay que seguir en el brainstorming nos configura una técnica exploratoria para entender el entorno operativo
y no desechar ninguno de lo que nosotros determinamos como escenarios plausibles. Por muy ridículos que en un principio puedan sonar. Cualquier idea valiosa para el futuro, para los futuros, siendo un poco más correcto, debe parecer ridícula hoy. Que se lo digan sino a Nokia o a tantos y tantas compañías que, centradas en su trabajo, que eso está muy bien, dejaron de mirar al entorno. Quien dice Nokia dice Kodak, pero no dice Shell. Shell, la petrolera, fue una de las primeras empresas que confió en los escenarios, confió en un grupo de gente, Global Business Network, encabezado por Peter Schwartz, que tenía un escenario y un plan, no sé si es B, C o D, por si se desplomaba el precio del petróleo. Cuando todo el mundo, absolutamente todo el mundo pensaba, antes de la crisis del petróleo, que el petróleo iba a subir para siempre. Puede decirse que Schwartz y su equipo blanquearon un cisne negro. Pero, ¿qué es un cisne negro? Es un evento con poca probabilidad y alto impacto. Los cisnes negros son concretamente aquellos eventos, sucesos, situaciones que no nos esperamos porque en una evaluación de riesgos general no vemos como relevantes, pero de repente aparecen y bueno, pues pueden causar un alto impacto en la compañía. Cisnes negros hay muy poquitos, efectivamente. Primero, no está previsto y las consecuencias del acontecimiento son grandes. Por lo tanto, cisnes negros en la historia muy pocos. Lo contás con los dedos de la mano. Es decir, imagínate los escenarios. Muy probable, menos probable, poco probable. Y luego está el cisne negro, que es, esto es improbable, casi imposible que pase, pero ¿y si pasa? Simplemente lo que podemos hacer es estar preparados para ellos. Implican que vas a poner toda, toda esa planificación para ver ese escenario, ¿no? Pero lo que estás haciendo es blanquear ese cisne. Ese cisne ya no te va a sorprender si ocurre, pero lo que estás haciendo es incorporarlo dentro de la realidad. Siendo un evento futuro y de bajísima probabilidad, es absurdo dedicar todos los esfuerzos y recursos de nuestra compañía en prepararse ante la venida del cisne negro. Mucho mejor emplearse a fondo en explorar aquellas áreas de nuestro negocio todavía por conquistar. Si se realiza bien el proceso del ciclo y del análisis, se puede descubrir un océano azul dentro de un sector que a lo mejor todavía no está siendo explotado. Que los océanos azules sean infinitamente más numerosos que los cisnes negros no significa que la inteligencia económica opere siempre en el mejor de los mundos posibles. La realidad hoy ya es muy compleja. Y el negocio ya no son solo las oportunidades, sino también prever, adelantarse y evitar y prevenir los riesgos y las amenazas. Y es en este punto donde confluyen los conceptos de inteligencia económica y seguridad. Realmente no son disciplinas separadas. Nos lo explica Miquel Rufián de Vida Idea. Una organización al final tiene muchas capas y tendrás unas capas pues, que estén más expuestas a ese tipo de cosas, donde la inteligencia pues es un mecanismo y una herramienta en el que puede hacer ayuda, y otra pues tendrás que tener unos sistemas, un nivel de madurez de seguridad dentro de una organización pues para poder sobre todo tener resiliencia. Antes de adentrarnos en este terreno, aclaremos que por mucho que hablemos de ciberseguridad, las amenazas y peligros pueden ser físicos también. O sea, solo tener en cuenta una dimensión estaríamos teniendo una falsa realidad del cliente. ¿Cuál es entonces la razón de que esté tan extendida la etiqueta ciber? Pues ha habido una transformación digital de las empresas y mucha seguridad que antes era física, ahora es tecnológica. Hoy se ataca a las empresas a través de la ciberseguridad. Porque al final se ha trasladado mucha actividad, igual que la delincuencia, que está física, se ha trasladado al mundo de Internet. Porque puedo interrumpir tus operaciones para que tengas pérdidas, porque puedo robarte tus patentes o las investigaciones que estás realizando, porque puedo robarte la oferta a la que te vas a presentar y hacer yo algo mucho más competitivo. Puedo hacer tantas cosas. ¿Por qué? Porque al final hay mucho anonimato y porque también puedes cometer un delito de manera simultánea en Internet. Puedo asustar a tus empleados, puedo meterte un insider que robe toda esa información. Sobre todo se ve mucho en temas de infraestructuras críticas. Entonces imagínate una presa o una red eléctrica o hospitales en el que, por ejemplo, ha habido un secuestro por un ransomware y no han podido dar operatividad o no han podido acceder al historial o al acceso de los pacientes. O ciudades bloqueadas. Imagínate tener el control de los semáforos. El terreno no es fácil y no todo el mundo juega limpio. Y desde luego no todos los países juegan limpio.
hay estados que financian sus propios grupos cibercriminales. Tenemos que ser conscientes de que el mundo está deslocalizado y que es global. Entonces, cualquier amenaza o riesgo puede venir por varios sitios o varios frentes, pero tenemos que ser conscientes. En el mundo hiperconectado en el que estamos y como una derivada de la globalización, podemos definir que estamos en una permanente competencia estratégica. O sea, estamos ante un nuevo orden mundial. Estamos en competencia estratégica por una hegemonía de poder. Es una competencia estratégica sin cuartel para la hegemonía tecnológica. Desde, digamos, procesos de multipolaridad, estamos cambiando a competiciones estratégicas. Y no estamos entrando en conflicto de guerra, pero estamos entrando en competiciones tecnológicas, por ejemplo. Una especie de conflicto híbrido, en el cual no es un combate generalizado, no hay campos de batalla, no hay grandes desembarcos, no se utilizan grandes sistemas de armas. Estamos entrando en competiciones de tensiones entre bloques, incluso entre naciones, dentro de lo que llamamos la zona gris. Una zona gris en la cual cualquier tipo de acción o de varias acciones, si confluyen, podemos también determinar que esa zona gris ha dado lugar a una constante guerra por otros medios, de los cuales el aspecto y factor más importante es el económico. Por todo esto y por mucho más, es fundamental el enfoque de la seguridad en inteligencia económica. Date cuenta que al final la inteligencia económica pues también es un mecanismo para mejorar un poco la competitividad de las empresas. Con la inteligencia yo vivo por y para enfrentarme, localizarlas y superar este tipo de amenazas, las que hay ahora y las que puedan venir. No es que sea necesario, es que es una cuestión a veces de supervivencia. Nunca puedes ir, como decimos también en inteligencia económica, a remolque de la competencia o saliendo al paso. No se puede al final trabajar un poco a dedo o sobre la marcha. El no fijarse y el no tener un pensamiento estratégico, estás abocado al fracaso. Hoy en día lo más valioso es el conocimiento, y ese conocimiento es el que nos permite situarnos o posicionarnos donde queremos colocar a nuestra empresa. Implantar una unidad de inteligencia dentro de una gran empresa, al final pues es dotar a esa organización de conocimiento antes de poder dar un paso o tomar decisiones. Correcto. Es cierto que ese conocimiento quizá no dé una rentabilidad inmediata, pero a medio o largo plazo puede colocarnos en el top 1. Entonces debemos verlo siempre como una inversión. Porque realmente luego tiene su ROI, su retorno. Si al final yo doto a una empresa de una unidad de inteligencia y al final me evito una crisis, pues ya estás amortizando esa inversión. A modo de conclusión, podemos subrayar que la inteligencia económica es una necesidad para quien pretenda competir en la defensa de sus intereses en un mercado global de entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, como la crisis del coronavirus se ha encargado de recordarnos. Aplicada al sector privado, la inteligencia económica tiene un impacto directo y positivo en la cuenta de resultados de grandes, medianas y pequeñas compañías. Su función es dotar del conocimiento imprescindible para reducir al mínimo el umbral de incertidumbre en la toma de decisiones. Acertar dependerá de nuestra capacidad para lograr la información necesaria, seleccionarla, procesarla, contrastarla, contextualizarla y difundirla. De todo ello se encarga con medios técnicos y humanos la inteligencia, que es la manera más eficaz de superar a nuestros competidores y lanzarnos a la conquista de nuevas oportunidades sin esperar a que las grandes cosas, the next big things, sucedan. Incluso ir mucho más allá y decidir tú cuál va a ser the next big thing. Has escuchado Trends, el podcast de Más Consulting.